El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas las sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo comienza con Jesús en oración, en el monte, en la montaña, y termina con la oración de los apóstoles en la barca frente a Jesús. Los apóstoles se postran delante de Él y hacen una confesión de fe, una oración: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Luego de la multiplicación de los panes, Jesús siente esa necesidad de ir a orar. Envía a sus apóstoles que se adelanten, suben a la barca, despiden a la gente, aquella multitud que había presenciado el milagro de la multiplicación de los panes, y allí parte la barca con los apóstoles, se despide la gente y el Señor va a la montaña a orar. Y pasa muchas horas en oración. Recién, dice el Evangelio, a la madrugada, el Señor ciertamente desde la montaña ve el lago de Genesaret y la tormenta y los apóstoles allí bregando, luchando contra la tormenta. El viento era contrario, la barca no avanzaba, estaban sin el Señor, a punto de desesperarse, tal vez con el temor de hundirse incluso en medio de la tormenta. Y el Señor se detiene largamente allí en oración. El Señor necesitaba orar. Ciertamente que como Dios estaba unido
en la naturaleza divina, al Padre y al Espíritu Santo. No había un momento en el cual se diera una separación entre ellos. Un solo Dios con el Padre, pero como hombre también necesitaba esa oración y largos momentos de oración. Lo vemos en distintos momentos del Evangelio, lugares del Evangelio, donde el Señor se retira a orar. Necesitaba dirigirse a su Padre. Lo vemos al Señor orando por sí mismo también. Por ejemplo, en el huerto de los olivos. Pasa horas en oración, solo, preparándose al sufrimiento, a la cruz. Y ora por sí mismo: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. También reza por sí. Él no necesitaba nada propiamente, pero bueno, en ese momento ve lo que se le venía encima. Señor, si es posible, Padre mío, aleja de mí esto, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad, adelante. Lo vemos también antes de comenzar su vida pública, retirándose al desierto a orar durante 40 días. Allí donde fue tentado por el diablo, ayuno, oración, preparándose para ese ministerio público, para su enseñanza, que como sabemos culminará en su entrega generosa en la cruz, la pasión, muerte y resurrección. Se prepara el Señor en oración, necesita orar por sí mismo y necesita comunicarse con su Padre como hombre. Y ciertamente que ora, reza por toda la humanidad, por los suyos de manera particular, sus apóstoles, que van a ser las columnas de la Iglesia, sus discípulos, por cada uno de ellos. Lo vemos en la última cena, ya próximo también a la pasión, en su discurso de despedida, haciendo una oración sacerdotal por los suyos, al Padre, ¿no? Por los suyos, por la Iglesia, por todos los que han de creer en el futuro. El Señor allí en la última cena oró por nosotros, por la Iglesia, hasta la última persona que existirá sobre la tierra, para que se aprovechen de esa salvación, para que alcancen el cielo, la vida eterna. Subió al monte, dice el Evangelio, a solas a orar, para darnos ejemplo también. Con más razón nosotros necesitamos orar, que somos pobres pecadores, y por la oración unirnos al Señor. Él nos quiso dar ejemplo. Si bien podemos orar en todo momento, como dice San Pablo, tenemos que tratar de llegar a vivir en oración, en presencia de Dios, hacer nuestras actividades en la presencia de Dios. Tal vez nuestro día jalonarlo con pequeñas oraciones, jaculatorias, ofrecimientos, ¿no? Eso es bueno. Hay muchas personas que viven así, prácticamente las 24 horas. Hasta cuando duermen, seguramente si se duermen rezando, el Espíritu sigue orando y el ángel de la guarda también allí actúa en el Espíritu. Se puede vivir en oración, que no significa estar todo el tiempo de rodillas o en la iglesia. Cada uno tiene que cumplir su misión aquí en la tierra, su deber de Estado, pero con un espíritu de oración en la presencia de Dios. Pero también el Señor, con estos largos momentos de oración, nos enseña a que necesitamos todos momentos concretos de oración. Especialmente el sacerdote, el religioso, el llamado a la vida contemplativa, con más razón, pero toda vocación, también el laico, necesita retirarse, alejarse de sus actividades comunes y dedicarse a la oración, delante del Santísimo, en un lugar solitario, en un retiro espiritual, pero diario. La Virgen decía allí en Medjugorje, no se puede vivir sin, aunque sea un ratito de oración diaria. Creo que hacía referencia a 5 minutos, miren qué poquito. Sí, solo orar, rezar, desprenderse de todo lo demás. Vemos también a Elías en el Antiguo Testamento, lo escuchamos en la primera lectura, subiendo al monte, el Señor lo había enviado a la montaña, al Horeb, a orar. Y tiene un encuentro particular con Dios.
sal de la cueva, ¿no? Allí estaba como en una ermita, sal de la cueva, va a pasar el Señor. Y al acercarse el Señor se acercaba, primero vino un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Algún temor habrá tenido Elías, será el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego se produjo como un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, una especie de fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. El murmullo de una brisa suave. Y allí Elías supo que era el Señor, se cubre con su manto, de alguna manera creo que se postra, porque está el Señor ahí. El Señor especialmente se manifiesta, se revela en el silencio. Vivimos en un mundo con demasiado ruido. Necesitamos, vuelvo a repetir, a veces desprendernos, alejarnos del ruido para encontrarnos con el Señor. En el silencio exterior y en el silencio interior, que es más difícil. El silencio de la cabeza, del corazón, la imaginación que está llena de imágenes y de ruidos y de música y de no sé cuántas cosas. Necesitamos hacer silencio para escuchar al Señor. El Señor habla a todos, al corazón. No lo escuchamos con estos oídos, pero sí con los oídos del corazón, como una brisa suave. Hay que buscar al Señor, hay que saber retirarse, subir al monte a buscar al Señor. Eso puede ser venir también al monasterio, ciertamente es como subir la montaña y dedicarle un tiempo a Dios, a la oración. Venimos a orar. La oración tiene 4 fines. Oramos por 4 cosas. Pedimos, la oración de petición, de acción de gracias, que no hay que olvidarse de dar gracias, reparar por nuestros pecados, por los pecados del mundo, y principalmente adorar. Venimos a adorar. Y la Santa Misa, que es la oración por excelencia, tiene ese fin principal, la adoración. No limitar la oración a la petición solamente, a pedir, necesitamos muchas cosas, sino buscar a Dios en sí mismo, adorarlo. El Evangelio termina con ese acto de adoración. Después de todo ese proceso que pasaron los apóstoles, que tuvieron que pasar por aquella prueba, que tuvieron miedo de hundirse, gritos pegaban, se asustaron cuando vieron a Jesús que se aproximaba, no lo reconocieron, es un fantasma que está pasando, ¿no? Y el Señor los tranquiliza, el Señor en la oración nos visita, se acerca a nosotros, aunque estemos allí preocupados por 1000 cosas, batallando con tentaciones, 1000 cosas, el Señor siempre se acerca y nos tranquiliza, no teman, soy yo. En la oración nos posibilita también hacer cosas imposibles a nivel humano, natural, como San Pedro, ¿no? Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti caminando por el agua, algo imposible para la naturaleza humana, suspender la ley de la naturaleza. El Señor me dice, ven, confía en mí, cree en mí, vas a poder hacer esto y mucho más. Y Pedro se lanza a caminar por el agua, tiene que pasar por otra prueba, empieza a sentir el miedo del viento, ¿no? Deja de mirar a Jesús. Si nosotros siempre miramos a Jesús, no hay prueba por la cual que no podamos superar. El problema es cuando miramos demasiado o a nosotros mismos o a nuestro alrededor, la violencia de las olas, del viento, o mirar demasiado al pasado o al futuro que va a pasar.
pues tenemos que mirar al Señor y seguir caminando paso a paso. El Señor da la gracia. Es como una gracia permanente la vida del cristiano. No solo la vida del sacerdote, del consagrado, sino de todo cristiano que quiere vivir bien su fe. Es un confiar permanente y es como caminar por las aguas. Cada paso, en confianza, en fe, no importa lo demás. Cuando nos detenemos en otras cosas, nos empezamos a hundir. Y si nos hundimos, tenemos que hacer como San Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Volvió, reconoció, se dio cuenta, Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor lo levanta, pues así tenemos que ser nosotros. Y cuando el Señor sube a la barca, se calma la tempestad, cuando Él quiera. Y allí surge ese acto de postración, de adoración de los apóstoles que vivieron todo ese proceso de purificación, por así decir. Se postraron en acto de adoración. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al venir a misa, escuchar la palabra de Dios, disponer nuestro corazón, si está sucio, una buena confesión, pues el fruto de eso debe ser un acto de adoración. Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nos postramos propiamente, nos arrodillamos en la consagración o en la acción de gracias. Ya el Señor no sube a la barca, sino que sube a mi barca, viene a mí mismo. Si tengo esa gracia de comulgar, tranquilo, soy yo, no te preocupes. Confía, cree, ten paciencia. Y el Señor calma la tempestad. Podrán venir otras tempestades, pero bueno, el alma se va fortaleciendo. En la prueba se va purificando el alma. Dios quiere que ganemos méritos, que podamos crecer espiritualmente. Por eso permite todas esas pruebas, tempestades y caídas que permite. Que no quisiera que caigamos, pero nos hundimos en el pecado. Señor, sálvame. Solo no puedo salir. Adorar al Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2096 y siguiente, define ahí hermosamente lo que es la adoración y el efecto de la adoración. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Los apóstoles allí en la barca fueron testigos de que el Señor es el Señor. Tiene dominio sobre todas las cosas, sobre toda la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar, sobre toda la creación. Acababa de multiplicar los panes. La adoración es reconocerlo como Dios, dueño de todo, único Señor, Creador, Salvador, amor. El Señor se acerca a nosotros por amor a nosotros, para salvarnos con misericordia. No viene a condenarnos, sino a salvarnos. Dice el Catecismo, adorarás al Señor tu Dios, citando el texto, ¿no?, del Señor, que a su vez cita el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. En ese texto, esas palabras, el Señor se las dice al diablo, ¿no? Cuando el diablo lo tienta en el desierto para que lo adore, pues te puedo dar todo esto es mío, dice el diablo, te lo puedo dar a ti si me adoras, ¿no? La tentación de la idolatría, que en el mundo moderno se presenta de muchas formas. Adorar o servir o amar el dinero, el placer, la comodidad o el amor a sí mismo por encima de Dios. Solo a Dios adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dios en primer lugar, no es algo más que puede estar en segundo o tercer lugar. Dios es Dios. Y si no busco a Dios de verdad, pues otro ocupa su lugar. Alguien que no es Dios, ciertamente.
o el demonio, o el placer, o el dinero, o la comida, ¿no? En San Pablo dice, un poco irónicamente, hablando de la gula y del pecado de la gula, su Dios es el vientre. Cambiar a Dios por el placer del comer o del tomar, etc. Continúa el catecismo, el punto siguiente: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura. Por eso ese acto de postrarse. Si bien en la misa nos arrodillamos, pero con el corazón tenemos que pegarnos a la tierra. Somos nada. Reconocer la nada de la criatura. Eso es muy importante porque siempre estamos tentados de soberbia. Inteligencia, dinero, poder sobre otras personas, aunque sean 2 o 3, pero siempre me pongo por encima. Dios es Dios, la nada de la criatura, que solo existe por Dios. El ateo que no cree en Dios no se da cuenta que todo lo recibe de Dios y que lo sigue amando Dios y le tiene una paciencia para que reconozca en algún momento, antes de que se pierda, que reconozca que Dios es Dios. Y también dice el catecismo, adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. ¿No? El poder así de la alabanza, la glorificación de Dios, y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat. ¿No? La Santísima Virgen en aquel cántico reconoce que Dios es Dios y que ella es nada. Yo soy una esclava, una servidora. Confesando con gratitud la Virgen que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Bendita tú, ¿no? La madre de mi Señor, le dice Santa Isabel. Dios es el que ha hecho grandes cosas. En mí, que soy su esclava. Y esta última frase del catecismo: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, el mirarse a sí mismo. Pues reconocer que Dios es Dios es salir de sí mismo, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, libera al hombre de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo, la liberación de nuestros enemigos, ¿no? Del mundo, del demonio que es el príncipe de este mundo y de sí mismo. El que quiera seguir, me dice Jesús, que renuncie a todo, con el corazón en primer lugar, y que renuncie a sí mismo y que me siga. El acto ese de adoración me libera de todas esas esclavitudes. El Dios verdadero me lleva a esa liberación, a esa libertad de los hijos de Dios, y me hace crecer y me lleva a la felicidad. El Dios equivocado, el Dios falso, el ídolo, sea cual sea, me lleva a la perdición. El Dios de la nueva era, esa especie de energía universal y qué sé yo, por más buena que se presente, pues no me lleva a ser humilde, ni al agradecimiento, ni al crecimiento espiritual, me lleva a la soberbia. Todos los ídolos me llevan al infierno, en definitiva. Solo Dios es Dios. Ese Dios personal que me ama, que me ha creado por amor, que me ha salvado por amor, que me conoce, que me ama, que conoce mis necesidades, mis sufrimientos, que conoce todo. Confiar, creer. Principalmente venimos entonces a la Santa Misa, aquí al monasterio, a adorar, principalmente. Además de pedir, de agradecer, de reparar, de, no sé, otros fines secundarios, la convivencia, etc. Venimos especialmente a adorar. Así venimos con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con nuestro cansancio a cuesta, batallando con los enemigos del alma. El Señor se acerca a nosotros, y bien nosotros nos acercamos a Él,
En primer lugar, es iniciativa de Él que se acerca a nosotros, que nos dice, como en el Evangelio, soy yo, no teman, tranquilos. Nos levanta si estamos hundidos, especialmente si se lo pedimos. El Señor en su misericordia, a veces aunque no se lo pidamos, nos quiere levantar, y nosotros en nuestra ceguera, en nuestra pequeñez, rechazamos incluso a veces la mano de Dios, ¿no?, que nos quiere rescatar. El Señor en su amor insiste. El Señor se acerca y nos hace experimentar su poder, caminar por encima del agua, llevando una vida sobrenatural. El Señor calma la tempestad. Sobrevino una gran calma. Quisiéramos quedarnos ahí para siempre, pues vendrán otras pruebas, pero no apartar los ojos y el corazón de Jesús. La adoración del Dios verdadero libera verdaderamente al hombre. Vamos a adorar con todo nuestro ser, pidiéndole ayuda a Dios, a la Virgen. Vamos a adorar como Elías en el monte Horeb, como los apóstoles en la barca del Evangelio de hoy, como la Virgen. Nadie como ella adoró a Dios. Desde el primer instante de que supo que iba a ser madre de Dios, que recibió al Verbo en sus entrañas, adoró al Señor. Y como Jesús, el adorador perfecto del Padre, como hombre. Unidos a la Eucaristía, a nuestro Señor, adoramos al Padre con Jesús, y a Jesús como Dios unido al Padre en el Espíritu Santo. Con ese espíritu vamos a disponernos a participar de esta Santa Misa. Ave María Purísima.